Bueno, continuamos ahora con la segunda parte de este video, que tiene que ver con los organismos oficiales. Quiero detener un poquito en el tema de ART, ya que no vamos a volver más adelante a hablar del tema. La ART, o los sistemas de riesgo de trabajo, nace con una ley en el año 95, la ley 24557. ¿Qué fue esta ley o quién buscó esta ley? Hasta la fecha que se generaba esta ley, normalmente lo que había eran seguros de trabajo. Los seguros de trabajo eran seguros que las compañías de seguros, así como están los seguros de vehículos o los seguros de robo o incendio, esos seguros de accidentes de trabajo eran muy caros para la empresa, porque, por supuesto, dependía de cada tipo de empresa. Una empresa que solamente realizaba trabajos administrativos, el seguro era básicamente barato o sencillo, pero una empresa que tuviera ciertos riesgos, como por ejemplo las constructoras, tenían seguros muy altos. Como esos seguros eran muy caros, muchísimas veces las empresas se arriesgaban y no tenían seguro accidente de trabajo. Lo que generaba es que cuando hubiera un accidente, esa empresa tuviera un juicio, esa empresa podía llegar a quebrar, hubo muchas empresas que quebraron antes de la promulgación de esta ley, o que al quebrar o declararse en quiebra, el trabajador accidentado o sus familiares no tuvieran derecho a recibir ese seguro. Por lo tanto, el gobierno estableció en el año 95 una ley de riesgo de trabajo en donde se obliga a todas las empresas a contratar a una aseguradora de riesgo de trabajo, que tiene una función muy específica. ¿Cuáles son los objetivos de la ART? Primero de todo, reducir los siniestros, se llama siniestro justamente al accidente, reducir la cantidad de siniestros, buscándola a través de la prevención. El objetivo no es pagarle al accidentado, si bien es uno de los objetivos, sino el principal objetivo es reducir la cantidad de siniestros. Por eso vamos a ver que la forma en que la empresa contrataba dependía el costo del seguro de la cantidad de siniestros que tuviera. Cuando menos accidentes tuviera la empresa, más barato iba a ser el seguro. Y para reducir la cantidad de accidentes, las ART, es decir, las aseguradoras de riesgo de trabajo, tienen que trabajar en la prevención. Pero como los accidentes también ocurren, lo que tienen que hacer las ART es reparar los daños provocados, ya sea por los accidentes de trabajo y por las enfermedades profesionales. Un tema muy importante que se agrega a esta ley, es decir, no solamente el accidente, sino las enfermedades que se provocan por el ejercicio de la profesión o del trabajo. Además de reparar esos daños, es muy importante la función de rehabilitar, recalificar o recolocar al trabajador accidentado. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador por un accidente no puede volver a su trabajo anterior porque queda con cierta incapacidad, la ART está obligada a rehabilitarlo, recalificarlo, es decir, darle una nueva función y colocarlo en un lugar de la empresa. Es decir, por el accidente que tiene, no queda fuera de la empresa, sino que tiene que ser adaptado a un trabajo que puede realizar. Y por supuesto, parte de la función de la RT es promover las negociaciones colectivas entre las empresas y los sindicatos para mejorar las medidas de prevención. Bien, alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia público y privados. El organismo de control es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es obligatorio, el seguro, o sea, el ART es obligatorio, pero puede ser reemplazado por el autoseguro. ¿Qué significa el autoseguro? En donde las empresas que tienen cierta solvencia económica financiera, en lugar de contratar a una ART, guardan dinero para los posibles accidentes. Es decir, en lugar de pagarle a una empresa, se autoasegura la empresa a través de cuentas contables establecidas dentro de su plan de cuentas, en donde se guardan cierta cantidad de dinero para futuros accidentes. En el caso de que no sea autoseguro, el empleador, o sea la empresa, abona a la RT una determinada cuota que cubre, por un lado, las prestaciones en caso de accidente y por otro lado, todas las medidas de prevención. El financiamiento, esto surge de un porcentaje de las remuneraciones imponibles. Es decir, la cantidad que tienen que pagarle va a depender justamente de la cantidad de empleados que hay. Y también ese monto va a depender de la siniestralidad efectiva, es decir, de la cantidad de accidentes que tenga efectivamente la empresa. Generalmente, las ART pactan con la organización un monto fijo por empleado y un porcentaje del sueldo de los empleados
y se va distribuyendo o va disminuyendo, perdón, ese porcentaje en función de que aumente el tiempo sin siniestros. Es importante entender que este dinero que se aporta para la RT es una contribución patronal, es decir, no sale del bolsillo del trabajador, sino sale de un aporte de la patronal. ¿Qué es lo que cubre? Cubre los accidentes laborales, es decir, los accidentes que ocurran dentro del trabajo de la persona, los accidentes in itinere, es decir, aquellos accidentes que le ocurren a la persona en el camino de ir a trabajar o en el camino de volver del trabajo a su domicilio. Para lo cual es importante entender que ese itinerario que está cubierto por la RT tiene que ser con su lugar habitual o su lugar declarado, tanto de trabajo como de vida personal. Es decir, si yo tengo una casa en Trelew y en Playa e informo que mi domicilio es en Trelew, el accidente ocurre entre mi trabajo y Playa, no va a estar cubierto porque mi domicilio no es justamente Playa. Salvo que yo informe de forma particular, estos días voy a estar viviendo en Playa y esa información acepta que el itinerario va a ser con Playa Unión. Otra cuestión importante es el tiempo y el recorrido, es decir, hay un máximo de 2 horas entre la salida del lugar de trabajo y la llegada a su casa. Y el recorrido es más sencillo. Si yo digo que vivo en Trelew, trabajo en Rawson y me accidenté en Madrid, no puedo decir que me accidenté porque salí del trabajo para ir a mi casa, porque no es un recorrido normal de Rawson a Madrid para Madrid y a Trelew. Además, también se cubre con esta ley de RT las enfermedades profesionales que están incluidas en un listado elaborado por el Poder Ejecutivo. ¿Qué no están cubiertas? No están cubiertas los accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo del empleado o por fuerza mayor extraña al trabajo. Es decir, si yo trabajo mal y me genera un accidente, por mi culpa, eso no está cubierto por la RT. Y tampoco las incapacidades preexistentes. Es por eso que con el nacimiento de la RT también existe a partir de ese momento la obligación que la RT exige de que se le haga exámenes preocupacionales a la persona que va a entrar a trabajar. No para impedir que entren, salvo que tenga una enfermedad que le impida hacer su trabajo, sino para establecer justamente las incapacidades preexistentes. Bueno, las funciones que tiene la ART: promover la prevención, establecer un plan de mejoramiento en conjunto con los empleadores, denunciar el incumplimiento de estos planes de mejoramiento, realizar exámenes periódicos a los trabajadores a cargo de la ART. No puede haber exámenes psicofísicos previo a la celebración del contrato de afiliación y realizar todas las relaciones con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que son quienes de alguna manera establecen las pautas a cumplimentar por la ley. ¿Cuáles son las funciones que tiene la RT? Tiene funciones médicas y económicas. Funciones médicas: la asistencia médica y farmacéutica, la provisión y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia, el tratamiento de rehabilitación, el programa de recalificación y el servicio funerario en el caso que fallezca el trabajador. En el caso de las funciones obligaciones económicas, lo que se llama incapacidad temporal, salarios caídos. ¿Qué significa esto? Básicamente, si el trabajador tiene un accidente y deja de trabajar, a partir del 10º día, el sueldo se lo paga la RT y no el empleador, hasta que se cura. Es decir, se llama salarios caídos. En el caso de una incapacidad permanente, provisoria, por un tiempo determinado, pues se establece incapacidad permanente hasta que se recupere del todo, se le paga una renta mensual. Y en el caso de que haya una incapacidad permanente definitiva, se da también una cantidad de dinero determinado, que puede ser todo junto o de acuerdo a lo que establezca el trabajador a través de una renta mensual. La obligación que tienen los trabajadores es capacitarse, es un tema de riesgo de trabajo, cumplir las normas, informar al empleador todos los riesgos que ellos vean y someterse a los exámenes médicos que establezca la RT. Bueno, otros organismos oficiales es el IERIC. El IERIC es un organismo exclusivamente para la industria de la construcción, que lo que hace es trabajar sobre el trabajo formal en este sector. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente que el sector de la construcción es un sector muy volátil, es decir, los trabajadores trabajan unos meses y se van en busca de una empresa que pague un poco más. Entonces, como es tan volátil, lo que se termina haciendo muchas veces es un trabajo informal. El IERIC lo que hace es apunta a que el trabajo formal sea más importante que el informal. ¿Cuál es su función específicamente? Registrar y fiscalizar.
a los trabajadores, a los empleadores, a las obras que están realizando. Además, llevan estadística y por último, realizan también un programa de salud y seguridad social en el trabajo. Para ir terminando los organismos oficiales, tenemos las obras sociales. Las obras sociales son la reinversión de lo que tiene el trabajador para cubrir la parte de salud. Son organizaciones sin fines de lucro, apuntan al bien común de los trabajadores, no solamente para la parte de salud, sino también trabajan en lo que es investigación, fomento de arte y cultura, patrimonio artístico, cultural y natural. Recordemos que lo que Estado Social recibe es un determinado dinero a partir del sueldo, un porcentaje del sueldo del trabajador va a la obra social y un porcentaje de ese sueldo, pero lo pone el empleador, también va a la obra social. A nivel nacional es el 3% del trabajador y el 5% lo aporta la patronal. Por último, el sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos, profesionales, relacionados con la actividad laboral. Lo que hace el sindicato fundamentalmente es trabajar la negociación colectiva de los salarios y condiciones de trabajo. Es decir, un sindicato representa a los trabajadores en una negociación con los empleadores. Por último, recordemos que quien está como organismo rector de todo esto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que lo que maneja fundamentalmente es políticas relacionadas con el empleo. Junto con este Ministerio de Trabajo existe el Consejo de Salario, que es lo que establece como objetivo fundamental, es determinar cuál es el salario mínimo vital y móvil, es decir, el salario mínimo que tiene que haber en el país para cualquier trabajador. A partir de ese salario, para arriba se calculan los sueldos de las personas de acuerdo al convenio colectivo de trabajo.